Partamos. Ya, como les decía, aquí nos convoca esta pregunta: ¿qué está pasando con las ISAPRES? ¿Qué está pasando? ¿Por qué salen tanto en las noticias? Así que para que ustedes sepan, los principales temas que vamos a hablar acá va a ser un poquito de contexto para saber en qué, digamos, en qué sistema funcionamos nosotros en Chile, cómo funciona nuestro sistema de salud actualmente, porque hay muchísimas iniciativas que buscan reformarlo, pero hoy en día tenemos que actuar en base a lo que está vigente. Vamos a conocer algunos conceptos básicos, como obviamente lo que es una ISAPRE, lo que es el plan de salud y sobre todo lo que es la adecuación de los planes de salud. Vamos a hablar de la modificación de los precios y de qué es lo que ha pasado durante todo este periodo. Les voy a contar un poquito de los recursos judiciales que se han interpuesto y vamos a ver cuáles son las actuales instrucciones para saber qué es lo que tenemos que estar pendientes ahora de lo que van a hacer las ISAPRES y de lo que se viene a continuación. Para las que no me conocen, bueno, mi nombre es Susana Vallejo, soy abogada, soy de la Universidad Central de Chile y soy magíster en Derecho y me he dedicado hace más de 10 años a temas de derecho administrativo, que dice relación esto con la vinculación que existe entre las personas y los organismos públicos. Ahora en este webinar nos vamos a dar cuenta que uno de los organismos públicos que ha estado aquí pero absolutamente vinculado es la Superintendencia de Salud. Así que, aunque yo no veo temas judiciales propiamente tal, yo no he visto recursos, no he interpuesto recursos en la Corte representando personas, sí he visto el tema administrativo y el proceso que se hace con los organismos del Estado. Bueno, empecemos entonces con este poquito de contexto. Nuestro sistema de salud hoy en día está sostenido por dos pilares fundamentales que están en nuestra Constitución. Uno es el derecho a la protección de la salud y otro es el derecho a la seguridad social. Entonces, en nuestra Constitución actual, esas son las dos murallas que afirman nuestro sistema de salud chileno, y ahí es donde nosotros tenemos que mirar cada vez que vemos que existe alguna dificultad o que queremos ir mejorándolo y obviamente fortaleciendo todo este sistema. Nuestra Constitución establece hoy en día, en el artículo 19, número 9, el derecho a la protección de la salud, y en el artículo 19, número 18, el derecho a la seguridad social. Entonces, en cuanto a la protección de la salud, lo que nos reconoce la Constitución es el libre e igualitario acceso a acciones que dicen relación con la promoción, protección y recuperación de la salud y de la rehabilitación, por supuesto. Siempre nuestra Constitución ha tenido esta visión de otorgar más libertad que derecho. Entonces, aquí podemos ver que nosotros tenemos plena libertad de elegir el sistema que nosotros queremos, pero también vamos a ir dándonos cuenta en el camino que cada sistema tiene ciertas falencias, pero el énfasis no está dado en que un sistema sea robusto y vayamos mejorando esas falencias, sino que está dada la intención aquí en que uno puede elegir y movilizarse de acuerdo a lo que uno quiera y de la voluntad de cada uno de nosotros. Por otra parte, tenemos el derecho a la seguridad social. Y la Constitución aquí nos asegura que el Estado tiene que garantizar el acceso a ciertas prestaciones básicas uniformes. Les voy a contar en la siguiente lámina lo que es la seguridad social. Pero básicamente aquí lo que hace la Constitución es darle un rol al Estado para que a nosotros nos dé un piso. Y luego de este piso, de este mínimo, nosotros podamos tener entonces otras alternativas y buscar otros caminos para completar esas necesidades que nosotros tenemos. En este caso, en el área de la salud. ¿Qué significa estos dos pilares? Significa entonces que nosotros en Chile tenemos un sistema mixto. Disculpen, estoy dejando entrar a la gente que va entrando a la sala. Tenemos este sistema mixto en donde tenemos entidades públicas, entidades privadas, pero aquí no tenemos que confundir los conceptos, porque tenemos prestadores y tenemos instituciones. Los prestadores son las personas y las instituciones que entregan la atención de salud directamente. Y aquí encontramos a los médicos como prestadores individuales, las clínicas, los hospitales, los consultorios, centros médicos, etc. Todos ellos son prestadores y pueden ser prestadores del sector público y también prestadores privados, ¿ya?
Pero luego tenemos instituciones que son las que otorgan beneficios en el marco aquí de la seguridad social y que son básicamente dos. En este caso tenemos en el sistema de salud a las ISAPRES y a FONASA, ¿ya? Y la idea entonces es que estas entidades nos ayuden a que económicamente a nosotros no nos sea inaccesible el poder llegar a ciertos médicos y llegar a ciertos centros de atención médica. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos a las ISAPRES, ¿ya? Las ISAPRES es una sigla, Institución de Salud Previsional, así se llama. Pero son personas jurídicas, están constituidas como empresa y tienen un objetivo que está definido por ley, que es el financiamiento de prestaciones y beneficios de salud. Entonces también lo que pueden hacer es ayudar a que yo tenga atención médica y a otras actividades afines que complementen la atención médica, como por ejemplo, bueno, lo que todos conocemos, apoyo en la compra de medicamentos, no sé, por ejemplo, lentes, temas ópticos, aparatos que nosotros necesitemos desde el punto de vista ortopédico, etc. Antiguamente las ISAPRES podían realizar prestaciones de salud directamente. Las ISAPRES podían tener a sus propios médicos trabajando y obviamente las personas se podían atender. Pero eso se eliminó y ahora la ISAPRE solamente es la institución que ayuda y apoya a las personas en el financiamiento para poder llegar a los distintos centros médicos y a los distintos prestadores. Por lo tanto, las ISAPRES para poder hacer este beneficio, lo que tienen que hacer es tener convenios con los distintos prestadores de salud, ya sea públicos o privados. Hoy en día, hace muy poquitito, de hecho desde el 1 de septiembre de este año, el gobierno del presidente Gabriel Boric estableció el copago cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sector público, las personas que estaban afiliadas a FONASA, al sector público, ya no van a pagar nada. Nada, 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 todas las prestaciones van a ser costo cero para estas personas. Yo como persona natural, si estoy afiliada a ISAPRE, sí voy a poder acudir a instituciones de salud pública, pero en este caso, como yo no voy a estar afiliada al sector público, sí voy a tener un copago que va a estar dado de acuerdo a mi plan de salud, ¿ya? Porque como les decía entonces, aquí las ISAPRES lo que buscan es darme un piso, darme un mínimo para que me ayude económicamente a yo poder acceder a todas estas prestaciones de salud. ¿Qué caracteriza a las ISAPRES? Aquí, para que tengamos un panorama bastante claro. Primero es que funcionan bajo la lógica de un seguro de salud. Por lo tanto, aquí lo que va a ser ley para mí es el contrato de salud o la póliza de mi seguro. Y ese contrato de salud es el que va a decir qué es lo que me va a entregar la ISAPRE, qué beneficios me va a entregar en cuanto a cobertura de hospitalización, de consultas médicas, de distintos tipos de consulta médica, traumatológica, psicológica, de distintos tipos. Y ahí es donde yo voy a poder encontrar entonces qué es lo que voy a tener yo de beneficio. Y estos planes de salud no son iguales. Claramente uno puede encontrar en el mercado miles y en la misma ISAPRE también hay distintos planes de salud. Por lo tanto, cada vez que yo tengo una duda respecto de cuánto me va a cubrir la ISAPRE y cuánto es lo que me va a apoyar financieramente para poder yo acceder a una determinada intervención, tengo que revisar mi plan. Y ahí voy a saber exactamente cuánto es lo que a mí me va a bonificar. ¿Ya? ¿Cómo se financian las ISAPRES? Esto es muy importante, porque las ISAPRES se financian con cargo a la cotización de salud que hacemos todos nosotros, los trabajadores. Esa cotización debiera ser el 7%, pero eventualmente nosotros podríamos elegir un plan de salud que fuera un poquitito más caro que el 7% de nuestros ingresos. También podría suceder que tenemos un plan de salud que está cerca de nuestro 7%, pero nosotros incorporamos una carga y ahí se va a ir incrementando el valor de mi cotización mensual de salud. Y por supuesto eso va a significar mayor dinero, mayor ingreso para las ISAPRES. ¿Ya? En algunos casos
normalmente en los hombres y en los planes antiguos podían existir planes de salud que fueran inferiores al 7%, porque los hombres en general eran mucho más baratos. Entonces, de esa manera, tenían planes que eran más bajos, ellos cotizaban su 7% porque esa cotización es obligatoria, y lo que se generaba en ese caso eran excedentes que los titulares pueden utilizar para poder comprar bonos, para poder comprar medicamentos, etcétera, ¿ya? Las ISAPRES se encuentran fiscalizadas, son empresas, tienen un negocio, tienen un objetivo, pero no funcionan de acuerdo al libre mercado. Aquí hay una regulación estricta que está dada por todas las instrucciones de la Superintendencia de Salud. Así que esta superintendencia es la entidad reguladora de las ISAPRES y la que les dice exactamente cómo se tienen que comportar en su relación con los afiliados y en su relación financiera, que también es un aspecto que hoy en día ha tomado harto ruido. Y por contrapartida, nosotros tenemos el sector público, como de prestadores, de instituciones que financian estas prestaciones de salud, que es FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es el par de las ISAPRES, y FONASA tiene distintas modalidades de atención. Una de ellas es la modalidad de libre elección, y cuando se actúa en esa modalidad es casi como una ISAPRE. Es decir, existe esta modalidad de libre elección que es como un plan de salud, y las personas que quieren atenderse estando afiliadas a FONASA, de acuerdo a la modalidad de libre elección, tienen que consultarla y ver ahí cuánta cobertura van a tener dependiendo del centro médico al que quieran ir, al doctor con el que quieran atenderse, etc. Ay, perdón, un segundito. Ahí está. Vamos sumando a todos los que vienen llegando. Bueno, como les decía entonces, la lógica de las ISAPRES es que funcionan como un seguro de salud. Por lo tanto, para mí, lo más básico que yo tengo que conocer y lo que a mí me permite ingresar a una ISAPRE es tener un contrato de salud o un plan de salud. Todo esto está regido por la ley. No les quise poner tanto artículo ni tanta cosa porque la idea era tratar de explicarlo en términos lo más cercanos posible. Bueno, este contrato lo firman dos partes, es un contrato bilateral. Por una parte lo firma la persona que quiere afiliarse a la ISAPRE y por otro lado lo firma la ISAPRE, que es en el fondo la entidad que va a otorgar los beneficios que están asociados a este contrato de salud. Y la ley dice que las partes pueden libremente contratar todos los beneficios que ellos estimen que sean necesarios. Y por lo tanto también pueden determinar cuál va a ser la forma, la modalidad y las condiciones en que se van a otorgar esos beneficios. Y aquí eso sí, tenemos que hacer un pequeño alcance. Esa libertad es un poquito aparente, porque yo creo que a todas nosotras nos ha pasado cuando vamos a la ISAPRE y les decimos, queremos afiliarnos a la ISAPRE, pero yo quiero estas condiciones. Difícilmente la ISAPRE va a decir, ok, sí, perfecto, le reconozco esas condiciones. Al revés, la ISAPRE ya tiene planes establecidos, tiene valores establecidos, condiciones establecidas, y yo lo único que puedo hacer es decir sí, las acepto, o no, no las acepto, y por lo tanto no contrato con usted. Ese tipo de contratos son contratos llamados jurídicamente por adhesión. Es decir, que una de las partes, en este caso nosotros, no tenemos mucho que negociar. No vamos a poder pactar ciertas cláusulas aunque a nosotros sí nos interesen, ¿ya? Y precisamente, como las ISAPRES entregan beneficios asociados a la seguridad social, es que están muy reguladas para que las condiciones que pone la ISAPRE sí respondan a todas las necesidades de nosotros los afiliados. Y de esa manera no quedemos descubiertos con prestaciones que necesitemos y que sean básicas para nuestra vida diaria. Les pongo un ejemplo. Hasta hace muy poquitito, hasta el año 2021 de hecho, la mayoría de los contratos de salud establecían límites y topes muy fuertes para las prestaciones de salud mental, consultas psiquiátricas o incluso consultas psicológicas. Les doy un dato, por ejemplo, en mi caso, mi plan de salud me reembolsaba las consultas psicológicas, pero con un tope anual que al final eran como 12.000 pesos. Así que
obviamente con lo caro que están hoy en día estas prestaciones, yo con suerte alcanzaba a reembolsar una boleta y el resto tenía que pagarlo todo particular. Bueno, se dictó una instrucción por parte de la Superintendencia de Salud para que esto ya no fuera así y las coberturas que una persona tiene para cualquier atención médica, no sé, un broncopulmonar o un médico general, sean las mismas coberturas que uno pueda tener para estas atenciones de salud mental. Entonces, de esa manera, la Superintendencia de Salud, con esa instrucción, lo que buscó fue que la ISAPRE diera beneficios que de verdad respondieran a las necesidades de las personas y que no dejaran fuera ninguna prestación de salud. Por lo tanto, este contrato se va transformando en el tiempo, se va mejorando, por así decirlo, y se va abultando la cantidad de prestaciones que yo tengo y de beneficios a los que yo puedo acceder, en la medida en que la superintendencia las vaya reconociendo y se las vaya instruyendo a las ISAPRES, ¿ya? Esos son los mínimos. Las ISAPRES obviamente ahí pueden establecer muchísimas otras condiciones que pueden ser mejor. Por ejemplo, hay planes que son con atención preferente, hay planes que son, bueno, cerrados con ciertas clínicas y de esa manera a una persona le garantizan una mayor cobertura en ese lugar exacto que tiene, porque normalmente es el que prefiere por confianza, por cercanía, porque tiene un seguro complementario de salud, etc. Entonces, difícilmente esa persona se va a ir a atender a otra parte. ¿Cómo nosotros podemos determinar cuánto nos cuesta el plan de salud? Esto es muy importante, porque aquí es donde nosotros vemos que después empieza a desordenarse este puzzle. Primero, nosotros cuando nos afiliamos a la ISAPRE, eso se materializa en una planilla, en un formulario único de notificación, un FUN, que se le llama. Y ese FUN es nuestra carta de entrada, porque ahí obviamente aparecen nuestros datos, los datos de nuestras cargas, pero lo más importante es que ahí van a aparecer los precios de nuestro plan y de cada una de estos aspectos que contempla el plan. Y además va a aparecer la fecha en la que yo voy a estar efectivamente afiliada a la ISAPRE. Cada vez que hay un movimiento, ya sea que me suben el valor del plan o yo pido que me entreguen un plan más barato o me quiero desafiliar de la ISAPRE, siempre eso está asociado a un formulario único de notificación, porque ahí es donde van a aparecer los valores que son distintos y las fechas, ¿ya? Entonces, en este formulario único, nosotros tenemos que ver que existan estas tres cositas. Todo el valor de la prima GES, todas las garantías explícitas en salud, y este es un catálogo de patologías que está establecido por ley y que se financia en base a un porcentaje que las ISAPRES determinan cada cierto tiempo, también de acuerdo a estándares de la Superintendencia de Salud. Y a esa prima GES se le suma el valor del plan de salud complementario, o también llamado plan base. El plan de salud complementario son todos los beneficios, que es lo que a nosotros nos ofrecen en los planes. Si tenemos preferencia con alguna clínica, si tenemos alguna cobertura cercana al 80, 90 o incluso 100%, si es que tenemos una alta cobertura pero algún tope anual, etc. Eso va a estar todo en el plan de salud complementario. Este plan de salud complementario es el que se multiplica por el factor que está establecido en una tabla de factores y que en el fondo es lo que empieza a aumentar el valor del plan. Y en las personas que tenemos cargas, ya sea una carga legal o una carga médica, también ahí hay que sumarle entonces el valor que va a tener cada una de las cargas, que va a ser un adicional del plan de salud, multiplicado por el factor que pueda tener esta persona como carga de salud. Y eso va a dar un monto, normalmente es en unidades de fomento, porque se va reajustando mes a mes, de acuerdo a cómo varía la UEF, ¿ya? Así que estas tres cositas son muy importantes para que nosotros ahora podamos entender la modificación del valor de nuestro plan. Si es que tienen el formulario único de notificación ustedes a mano, pueden ir revisando y viendo en la última parte en donde está ahí consignado la fecha en que empiezan a regir esas modificaciones y los valores del GES, del plan de salud y de la cotización como carga. Bueno,
Les contaba entonces que se trata de contratos bilaterales, lo firman dos personas, dos partes. La pregunta es entonces, ¿y puede una de esas personas llegar y modificar el plan de salud? Por ejemplo, si ustedes contrataran un seguro para el auto, ¿podría la compañía de seguros decirle, sabe que a partir del próximo mes le subo el valor del seguro y ya no le voy a cobrar 10, le voy a cobrar 100? ¿Podría? En principio sí, podría, pero eso significa un nuevo contrato, significan nuevas condiciones. Y como en este caso estamos hablando de prestaciones que nos ayudan a acceder a la salud, que es un derecho básico en nuestra Constitución, no es llegar y modificarlas, no es tan simple. Entonces, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar. De partida se modifica mes a mes con el reajuste del valor de la unidad de fomento. Y además, la ley establece un procedimiento que es el procedimiento de adecuación del valor del plan. La llamada carta de adecuación, que yo creo que muchas de nosotras las hemos escuchado. Y esa adecuación, la ley lo establece como una facultad para que las ISAPRES anualmente puedan revisar el valor del plan de salud de sus afiliados. Y obviamente si es que estiman que el valor ya no está financiando completamente todos los beneficios que la ISAPRE entrega, poder informar, modificar y obviamente aumentar ese valor. ¿Ya? Esa es la llamada adecuación. Y aquí es donde está el gran problema, con la adecuación de los planes de salud. Esta adecuación, me voy a ir un poquitito para atrás, se puede hacer respecto de este valor, del valor del plan de salud complementario. La prima GES tiene un procedimiento absolutamente distinto para poder determinar cuánto es lo que se va a pagar y cada cuánto tiempo se va a modificar. Así que hoy en día no vamos a hablar del GES, solamente de la adecuación del plan de salud. ¿Qué pasaba hasta el año 2019? Que ahí como que algo uno entendía, pero no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Bueno, anualmente, como les decía, las ISAPRES tienen esta facultad para poder adecuar sus planes, para poder determinar en el fondo qué es lo que estaba pasando con el valor de cada uno de sus afiliados, y anualmente les podían mandar una carta a los afiliados en donde les decía, señor, yo le voy a adecuar el valor de su plan. Si a usted antes le costaba 10 unidades de fomento, ya no le va a costar 10, ahora le va a costar 18, por ejemplo. Escuché por ahí una pestañita, parece que en el chat. Eh, mm, mm, mm. Me dice, Yasna, se pueden hacer consultas, pero ojalá al final de la presentación. Esto está siendo grabado, entonces, para que escuches bien toda la historia y después vamos a abrir los micrófonos y vamos a conversar si es que les queda alguna cosa que no esté clara o si quieren compartir las experiencias. ¿Ya? Entonces, hasta el año 2019 las ISAPRES hacían este análisis, les notificaban a los afiliados, señores, le voy a subir el plan de salud. ¿Y qué es lo que empezó a ocurrir? Un porcentaje menor de afiliados empezó a reclamar en contra de estas adecuaciones. Y yo aquí voy a hacer una defensa corporativa de los abogados. Muchos abogados comenzaron a tomar estas llamadas causas, detén el alza ilegal de tu plan, no permitas que te suban tu plan. Entonces los abogados lo que hacían era recibir las cartas de adecuación, presentaban los recursos en representación de los afiliados y le pedían a la Corte, obviamente, que dejara sin efecto esta adecuación de los planes y que las costas, es decir, sus honorarios como abogados, los pagara la ISAPRE. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos abogados empezaron a tomar masivamente estos temas y obviamente empezaron a publicitarlos para que les llegaran muchas cartas de adecuación. Porque la mayoría de los casos, yo creo que el 99,9% de los casos fueron acogidos. Y las Cortes determinaron que el actuar de la ISAPRE al modificar el valor del plan era ilegal y arbitrario. Y con eso se produjo entonces un hecho que era una diferencia entre los afiliados, porque los que reclamaban mantenían el valor de su plan, mantenían estas 10 UFs del principio, y los que no reclamaban, a ellos les subían
les adecuaban el plan a 18 UF y al año siguiente otras tantas UF, y así iba aumentando el valor del plan, ¿ya? Personalmente, yo considero que lo que hicieron los abogados acá fue maravillosamente bueno. Se ha cuestionado mucho el rol de los abogados que han interpuesto estos recursos, porque casi que han dicho que son unos, no sé, como aprovechándose de las crisis y están tratando de ganar plata a costa de las ISAPRES. Pero una ISAPRE es una institución gigante. Para funcionar tiene que tener, no sé, ciertas garantías, ciertos capitales, tiene una regulación muy específica, incluso como un banco podría ser. Entonces, obviamente tienen un equipo jurídico tremendo y tienen además equipos jurídicos externos para poder defenderse y para poder desarrollar su actuar. Pero un afiliado, a una persona, por ejemplo, que le están movilizando su plan de salud en una UF o dos UF, lo más probable es que no tenga dinero para contratar a un abogado para que le lleve un juicio de esta naturaleza. Entonces, esta modalidad que se creó, en donde las costas las pagaba la ISAPRE, lo que permitió fue que todos los afiliados sí tuvieran una defensa y pudieran tener la fuerza, a lo mejor no igual a la que tenían las defensas de las ISAPRES, pero sí una fuerza importante. Y hoy en día, de hecho, lo que vamos a ver ahora es justamente por esta masividad que se dio, en que muchas personas decían, ok, esto no me cuesta nada, no me significa ningún impacto económico, como de pagarle a un abogado, pero sí a la larga me va a traer beneficios económicos. Entonces eso movilizó a las personas y fueron muchos afiliados los que a la larga empezaron a reclamar. ¿Ya? Entonces eso pasó hasta el año 2019. Y luego vino la pandemia. Pero primero yo les voy a comentar por qué acogieron esos recursos los tribunales. Como les comentaba, los tribunales dijeron que modificar un contrato bilateral por una de las partes, así llegando y adecuándolo, era ilegal y arbitrario. Entonces, lo que les exigía a las ISAPRES es que ellos señalaran cuáles eran los motivos para adecuar el plan de salud. Porque en el fondo las ISAPRES en la ley sí tienen la facultad de hacer una adecuación, pero esa adecuación los tribunales les decían, ok, entréguenme los fundamentos, no basta con que usted me diga es que la ley me lo permite. Dígame, ¿en qué variaron sus costos para que usted le suba el valor a esta persona? Les vuelvo a poner mi caso. Yo soy una persona que normalmente no tengo licencia médica, que tampoco voy mucho a los doctores. Este año particularmente tuve una operación, pero en general no voy mucho. Y si la ISAPRE llegara y subiera mi plan de salud en un 8% o en un 10%, ¿se justifica efectivamente si es que yo no voy tanto al doctor, no ocupo los mecanismos que tengo, no ocupo los beneficios? En el fondo le estoy entregando ese dinero a la ISAPRE. Se justifica porque por ley es un seguro y por lo tanto tengo que entregarlo mes a mes. Pero se justifica el alza si yo soy una persona relativamente sana y que no ocupa estos beneficios. Entonces ahí es donde las cortes le decían a la ISAPRE, demuéstreme que efectivamente tiene razones y motivos para poder hacer esta alza. Y las ISAPRES no lo hicieron. Las ISAPRES lo que hablaban eran en términos generales de que los costos iban aumentando, que, no sé, la edad de las personas en Chile también iba aumentando, que existían costos operacionales que iban siendo cada vez más altos, que existían eh, medicinas cada vez más complejas, procedimientos cada vez más complejos, etc. ¿Ya? Así que, en definitiva, las Cortes lo que hacían era detener el alza de los planes de las personas que interponían los recursos, y el resto de las personas que no lo interpusieron porque no quisieron, porque les dio lo mismo, porque nunca se enteraron, les iban aumentando y aumentando el valor del plan. Bueno, el año 2020 vino la pandemia. Y justamente cuando estábamos nosotros en marzo, ya empezando con todo el tema de las cuarentenas, viendo la cantidad de personas que se estaban quedando sin trabajo, buscando normas como la suspensión del empleo para que no se perdieran tantos empleos, salen justo los reportes que tienen que hacer las ISAPRES anualmente a la Superintendencia de Salud con los miles y millones de pesos que estaban ganando. Y además estaban informando la adecuación de los planes para ese año. Entonces, se generó obviamente un impacto bien grande en la opinión pública
Y las ISAPRES voluntariamente mandaron una carta el 13 de abril del 2020, en donde dijeron, nosotros, ISAPRES, somos muy generosos y queremos que se postergue este proceso de adecuación para que nuestros afiliados mantengan sus valores y puedan atenderse si es que tienen alguna contingencia, por ejemplo, COVID, en esa época. Así que la Superintendencia de Salud recogió el guante y se dictó una instrucción específica en donde se postergó este proceso de adecuación, se postergó hasta agosto del año 2020, ¿ya? Y se empezaron a tramitar una serie de proyectos de ley. Uno de ellos fue un proyecto que buscaba detener el alza de los planes durante todo el estado de excepción constitucional. Y había otro que incluso que era más ambicioso, que buscaba detenerlo por siempre y que nunca más se subiera el valor de los planes. Entonces, frente a eso, en septiembre del año 2020, nuevamente las ISAPRES enviaron una carta y decidieron nuevamente postergar el proceso de adecuación de los planes. Y se postergó hasta abril del 2021. Y entre medio, se dictó una ley en donde dijeron, sí, tenemos que regular bien este tema del aumento de los plazos, perdón, de los planes, así que se dictó la ley 21.350, más o menos en junio del 2021. Y esa ley lo que estableció fueron estos tres aspectos principales. Primero, que las ISAPRES en el fondo tenían que tener un límite para adecuar los planes de salud. Por lo tanto, la superintendencia iba a poder hacer con todos los algoritmos, con todos los datos, iba a hacer este porcentaje, este factor, para poder determinar cuánto es lo que habían variado los costos de salud, las prestaciones de salud, y con eso fijar un porcentaje, un límite máximo para que las ISAPRES pudieran subir sus planes, pero hasta ese límite, no más allá que ese límite. Es decir, todo lo que no fueron capaces de hacer las ISAPRES en todo ese tiempo ante los tribunales, que era justificar efectivamente con argumentos técnicos por qué estaban haciendo estos aumentos de planes, esta ley se lo encomendó a la Superintendencia de Salud. Le dijo, las ISAPRES no están presentando argumentos técnicos, usted sí, haga argumentos técnicos, analícelos y determine cuánto es el porcentaje máximo que las ISAPRES pueden aumentar los planes. Y cuando usted lo fije, las ISAPRES ahí le van a tener que informar a usted si es que quieren modificar el plan de salud y en cuánto quieren modificar esos planes de salud. Denme un segundito. Perdón, vuelve. Bueno, entonces las ISAPRES iban y tenían que decirle a la superintendencia, señores, por ejemplo, usted fijó un límite de 10, yo le voy a subir a mis afiliados hasta el 10. O no, yo ISAPRE soy muy buena, así que no les voy a subir hasta el 10, les voy a subir hasta el 5, por ejemplo. Y la ISAPRE tenía, perdón, la superintendencia tenía que verificar que la ISAPRE hubiera cumplido una serie de requisitos previos para poder decirle, ok, cumplió los requisitos, entonces usted ahora tiene la facultad de adecuar los planes de salud y subirle este monto mensual a sus afiliados. Eso fue lo que estableció esta ley 21.350. Entonces, para dar cumplimiento a esta ley, la Superintendencia de Salud emitió una circular, que son las instrucciones que emite la Super, el año pasado, a fines del año pasado, con todas las instrucciones para el proceso de adecuación de este año 2022. En marzo del 2022 se dictó la resolución 352, que fue el que estableció el porcentaje máximo en que las ISAPRES iban a poder adecuar sus planes de salud, que fue un 7,6%. Y frente a esa resolución, las ISAPRES empezaron a mandar toda la Superintendencia de Salud, le dijeron que iban a acogerse todas al 7,6% y empezaron a mandar las cartas de adecuación a todos nosotros los afiliados. Y justamente ese, más o menos sí, fue como en marzo-abril, nos empezaron a llegar a todas estas cartas de adecuación y hubo un boom en donde muchos abogados estaban con este tema de detén el alza de tu plan, recibieron muchísimas cartas de adecuaciones
y empezaron a interponer los recursos que año a año venían interponiendo. ¿Ya? Y les fue bien. En algunos casos les fue mal esta vez, porque en algunos casos la Corte decía que ya existía esta ley, la 21.350, que no era como años anteriores y que como existía esa ley ya existían parámetros. Pero en general a la mayoría de las personas les fue bastante bien. Y obviamente las ISAPRES también reclamaron, no se quedaron tranquilas con los fallos y reclamaron, apelaron hasta la Corte Suprema. En agosto de este año 2022, la Corte Suprema acogió 12 recursos de protección de personas particulares que interpusieron sus recursos en contra de la adecuación de los planes de salud. Y esa sentencia fue pero determinante con lo que está pasando hoy en día. Aquí les voy a contar en un segundito qué fue lo que dijo la Corte. Pero básicamente lo que hizo fue anular todo el proceso que se había comenzado en marzo. Se anuló todo este periodo intermedio, dijo la Corte, retrotraigan todo para atrás y empiecen de nuevo, porque esto no lo están haciendo bien. Así que ahora en septiembre, las ISAPRES tuvieron que informar a la Superintendencia de Salud bastantes antecedentes para poder determinar si es que iban a subir sus planes y si es que iban a poder subirlos hasta el 7,6%, que es el límite que se fijó por esta resolución de marzo. Ya. ¿Por qué la Corte Suprema ordenó detener el alza este año? Yo esto lo encontré maravilloso, debo decirlo que estoy, pero así, aplaudiendo a la Corte Suprema. Bueno, ¿por qué? Porque lo que dijo la Corte es que la ley 21.350, no basta con que establezca una facultad para que las personas, y en este caso las ISAPRES, la pueda ejercer, sino que como la prestación que genera la ISAPRE es una prestación que garantiza nuestro derecho a la salud y por lo tanto es tan importante, la ISAPRE tiene que actuar de manera racional y tiene que fundamentar todas las decisiones que toma. Por lo tanto, no basta con que la ISAPRE diga, aumentaron mis costos operacionales, está esta ley, así que voy a subir mi plan un 7,6%, sino que tiene que dar razones específicas, técnicas, respecto de cómo variaron esos costos en salud y por qué en el fondo va a ir a subirlo y por qué a este 7,6%. ¿Ya? Lo que hizo además la Corte fue maravilloso porque les dijo, ustedes ISAPRES son entidades privadas. Efectivamente, las personas se pueden afiliar a ustedes de manera voluntaria o pueden desafiliarse de manera voluntaria. Pero el objetivo que ustedes cumplen, el fin último de ustedes es tan importante como el que cumple un servicio público. Y por lo tanto ustedes tienen el mismo estándar de actuación que el que tiene un servicio público. Y si un servicio, por ejemplo, no me podrían llegar y subir los impuestos porque sí, sino que tiene que haber una ley y toda una discusión, lo mismo, usted no puede llegar y subir un plan porque sí, tiene que dar todos los antecedentes técnicos que justifiquen ese alza. Así que con estas sentencias, fueron 12, la Corte lo que hizo fue dejar sin efecto la comunicación que la ISAPRE había hecho a la Superintendencia de Salud en marzo del año 2022 y ordenó que se dejara sin efecto todas las alzas que se realizaron a los afiliados en este periodo intermedio. Por lo tanto, como se dejó sin efecto, ahora las ISAPRES nos están notificando a nosotros que nos van a devolver, si es que ya nos cobraron el plan con el nuevo valor que nos habían notificado, nos van a devolver esas diferencias por estos meses, que serían abril, mayo, junio, julio, agosto, por lo menos 5 meses, y se tiene que iniciar un nuevo proceso, en donde las ISAPRES van a tener que informar los fundamentos que justifican el alza de los planes. Entre medio de todo esto, venía el plebiscito del 4 de septiembre, y es súper importante tenerlo en cuenta porque en la propuesta de la nueva constitución que se iba a votar, se estableció que las ISAPRES ya no iban a ser las que iban a entregar estos beneficios asociados al sistema de salud, sino que solamente iban a ser servicios públicos, obviamente FONASA o si es que lo reformaban y hacían otro nuevo, pero público, organismos públicos y no privados. Entonces las ISAPRES lo que se dieron cuenta es que el negocio iba a acabarse en algún minuto y ellos iban a pasar a ser otro tipo de prestadores, por ejemplo, seguros de salud complementarios.
Entonces, obviamente, iban a dejar de recibir mes a mes esas cotizaciones. A lo mejor no lo tenían como en un plazo cierto, pero lo veían muy cercano. Y con eso empezaron a informar que tenían serios problemas económicos y serias pérdidas, lo que podía significar que muchas ISAPRES fueran a la quiebra. ¿Ya? En ese contexto es que ocurrió este dictamen de la Corte Suprema. Entonces, con estas nuevas instrucciones de la Corte Suprema, lo que ocurrió fue que se le devolvió todo a la Superintendencia de Salud, aquí en este paso que habíamos visto acá. Habíamos visto entonces que la ley 21.350 lo que establecía era que la superintendencia tenía que fijar un porcentaje de acuerdo a los costos de la variación de las prestaciones de salud. Y aquí la ISAPRE tenía que informar si es que iba a modificar o no iba a modificar los planes. Entonces la Corte les dijo, usted vuelva acá y ahora sí, infórmele a la superintendencia, pero no le va a informar solamente sus ganas de modificar los planes, sino que usted le va a tener que entregar antecedentes técnicos. Y los antecedentes técnicos son estos. Tenía que indicar cada ISAPRE la variación efectiva de los costos de las prestaciones de salud. Tenía que indicar la variación de la frecuencia por el uso de los prestadores de salud. Por ejemplo, podría decir, yo, Susana, el año 2019 fui a un médico general 2 veces y ahora 2022 estoy yendo 5 veces. ¿Ya? Tienen que informar esa variación. Tenían que informar también la variación de los costos asociados a las licencias médicas del sistema privado. Esto es importante, porque las licencias médicas que financia el sistema privado son las licencias médicas curativas, todas las que tienen relación con enfermedad. Las licencias médicas maternales las financia, las paga la ISAPRE, pero es un buzón, porque se financian con presupuesto público, ¿ya? Por lo tanto, esas licencias maternales no entran dentro de los datos y dentro de los costos de la ISAPRE. Y además, la ISAPRE tenía que informar los costos que significaban las nuevas prestaciones que se iban incluyendo, como les decía yo, para ir modificando, pero a nuestro favor, en el fondo, el plan de salud. Hay otros factores también que tenían que ser informados, pero estos eran los más relevantes que tenían que informar las ISAPRES a la Superintendencia de Salud. Tenían plazo hasta hace poquito. Si la noticia creo que la vi hace muy poco. Y con todos esos datos, la Superintendencia de Salud determinó el porcentaje real en que variaron los costos de salud de las ISAPRES. Y esto lo vi en el Mercurio hoy. Es información muy nuevita, para que ustedes vean. Les recuerdo que el porcentaje máximo que estableció la Superintendencia de Salud era de un 7,6% del valor de los planes, pero determinó que los costos reales de las ISAPRES eran estos. En Colmena, un 6,6, está bajo el 7,6. En Cruz Blanca, un 4,3. En Vida 3, un 1,4. Así, en Banmédica, un 5,6. Y los únicos que estuvieron sobre este límite era Nueva Más Vida y Consalud. Por lo tanto, las únicas ISAPRES que eventualmente podrían justificar subir el porcentaje de los planes de salud hasta el límite que estableció la superintendencia de 7,6 son estas dos ISAPRES. Y el resto de las ISAPRES, si suben los planes, no las pueden subir más que esto. En el fondo, este límite ahora ya no va a estar dado por el monto que estableció la superintendencia, sino que va a estar dado por los mismos costos de ellos. Yo obviamente no le puedo subir el precio a alguien solamente porque a mí me dio la gana. Tengo que tener un fundamento. Y si mi fundamento me dice que mi costo varió en este porcentaje, ese va a ser mi límite hoy en día. ¿Ya? ¿Qué viene ahora? Ya que la ISAPRE informó a la Superintendencia de Salud la variación de sus costos y la Superintendencia fijó el porcentaje de variación, ahora las ISAPRES pueden informar a sus afiliados el aumento o adecuación de los planes, pero de acuerdo a estos porcentajes. Como les decía, los únicos que pueden informar hasta el 7,6 son Nueva Más Vida y Consalud. Bueno, aquí escenarios posibles tenemos muchos. Puede ser que nos llegue la carta de adecuación y nuevamente existan muchos recursos judiciales que se interpongan.
pero ahí hay que ver qué es lo que dice el contenido de esta carta y, digamos, cuál estrategia jurídica se utiliza también para poder reclamar en las Cortes esta adecuación de los planes. Ese es uno de los caminos. Pero pueden ocurrir varias cosas. Primero, una modificación al sistema. Esto es un tema que se viene pidiendo a gritos desde el gobierno de Ricardo Lagos. Así que se han discutido varios proyectos de ley que buscan modificar el sistema de salud chileno. Hoy en día, el que está asociado al programa de gobierno todavía no se envía a trámite, pero es el Sistema Nacional de Salud. Y ya se anunció que en octubre debería enviarse a trámite ese nuevo proyecto. Ese es uno de los escenarios. El otro de los escenarios es que efectivamente quiebre alguna de las ISAPRES, ¿ya? Que efectivamente los costos sean mayores a los beneficios, no tengan liquidez y tengan que quebrar. Pero también aquí hay que poner paños fríos porque antes de quebrar y antes de entrar en una situación crítica, la Superintendencia de Salud, que está permanentemente vigilando el actuar de las ISAPRES también desde el punto de vista financiero, tiene todo un procedimiento para intervenir la ISAPRE, operarla correctamente, en el fondo, operarla a través de los controladores de la superintendencia y evitar que las ISAPRES quiebren, ¿ya? Así que también ese es otro escenario. Y el otro escenario es seguir como hasta ahora, con todos los problemas que ya hemos visto y eventualmente con mayor judicialización. Judicialización. Perdón, me costó la palabra. Este escenario es cada vez más difícil, porque las cortes ya no están condenando en costas a las ISAPRES. Por lo tanto, obviamente los abogados que puedan accionar en contra de las ISAPRES se quedarían sin pagos, porque normalmente el costo no se lo están traspasando al cliente que representan, sino que a la contraparte. Y si es que no están pagando las costas, puede suceder que no hayan abogados dispuestos a hacer este tipo de recursos y por lo tanto no van a haber en el fondo acciones ejercidas ante los tribunales. Y si no hay una acción ante los tribunales no pueden meterse a analizar si lo que está ocurriendo es legal o no es legal. Ya aquí necesariamente alguien lo tiene que poner en conocimiento para que pueda decir algo al respecto. Reflexión final, aquí esta es mi humilde opinión. Tiene que reformarse el sistema de salud. Esto es importante. Es algo que, como les decía, viene desde hace mucho tiempo, pero hoy en día se ha demostrado que es realmente necesario. Porque las ISAPRES, en este periodo crítico, que fue julio-agosto, no solamente han demostrado que son incapaces de dar respuesta a la ciudadanía, porque frente a este problema de los recursos que no les permitía subir los costos, las ISAPRES lo primero que dijeron fue, nosotros quebramos, nos vamos, adiós, y les da lo mismo dejar a 3 millones de afiliados o más sin prestaciones de salud. Eso no ocurriría si fuera el Estado. El Estado tendría que pedir préstamos donde fuera, pero tendría que mantener el galope de este caballo y obviamente las personas que estamos hablando de un derecho fundamental, el derecho a la salud, tienen que tener esa cobertura y las ISAPRES no lo han hecho. Y por el contrario, en este tiempo las ISAPRES han hecho un discurso del miedo, porque saben que existe un temor fundado y un temor grande de las personas de tener que irse al sistema público de salud. Muchos, yo creo que lo confunden y creen que estar afiliado a FONASA significa inmediatamente estarse atendiendo en un hospital, que yo puedo entender la incomodidad que puede significar atenderse en un hospital y tener que pedir hora a las 5 de la mañana y bueno, sí, son cosas que uno ve y en la realidad existen. Pero no necesariamente el sistema público de salud actual significa que yo me voy a tener que atender con un médico en el sector público. No necesariamente, ¿ya? Así que las ISAPRES obviamente han llamado a cultivar ese miedo. Incluso en algunos casos ya directamente han ido a amenazar a los afiliados y no sé si ustedes lo recuerdan, pero ISAPRE Colmena salió uno de sus gerentes diciendo que iban a demandar a los afiliados que habían estado demandando previamente por las modificaciones de los planes de salud. Y eso sí que ya es inaceptable porque en el fondo, cuando uno ejerce una acción en tribunales, uno pasa primero por un examen de admisibilidad
y aquí las Cortes en todos los casos los ha declarado admisibles, y además estábamos hablando de sentencias favorables, es decir, que tenían absoluta justificación legal. Entonces, tener que empezar a amenazar con demandar a los afiliados que habían ganado en tribunales, eso ya es básicamente desacato. Y por lo tanto, no es aceptable para una entidad que tiene que entregar, como les digo, una prestación tan fundamental como lo que garantiza nuestro derecho a la salud, a la salud. Así que esas son mis reflexiones. Y antes de abrir el micrófono, yo quería hacerles dos invitaciones para que las tengan en cuenta. Son dos talleres, estos dos talleres no son gratuitos y son de temas que dicen relación con la salud, pero no necesariamente con las ISAPRES. El primero es el del 28 de septiembre y es para hablar de las cotizaciones previsionales de todas las personas que trabajan a honorarios o que son emprendedoras y que están contratadas por su propia empresa. Es un taller que justamente busca explicar todo el tema de las cotizaciones porque en toda mi experiencia me he dado cuenta que las ISAPRES, el 90% de los casos, pagan mal las licencias médicas de los trabajadores independientes. Entonces, este es un taller que les va a servir, que les va a entregar información y que además les va a enseñar los caminos para poder reclamar cuando las ISAPRES no calculan correctamente las licencias. Eso por una parte. Y por otra parte, este es otro taller que va a ser el 1 de octubre, lo vamos a dictar en conjunto con la abogada laboralista Sofía Bielma y busca abordar todos los temas que tienen que conocer cuando vuelven a su trabajo luego de su postnatal. Es un taller, además, que está hecho para apoyar a una colega de nosotras, una abogada, María Daniela Adriasola, que ella está en este minuto con cáncer y obviamente todo lo que nosotras recaudemos va a ir en apoyo de su tratamiento. Así que las dejo invitadas a esas dos actividades si es que les interesa, si es que quieren participar. El valor para ambos es el mismo. En este minuto está a precio preferencial, así que si están interesadas les voy a dejar el link para todas las que me avisen para que puedan adquirir el cupo inmediatamente. Y ahora les doy las gracias por toda la atención. Voy a terminar la grabación, voy a abrir los micrófonos para que podamos conversar y ayudarlas con las preguntas que puedan tener.